renovables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. A lo mejor este miércoles 3 de mayo del año 2023, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, y seguirnos por nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Yo simplemente comento algunos titulares de la prensa nacional e internacional rápidamente, porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. A propósito de lo ocurrido en Bogotá, saben ustedes esta cumbre o conferencia organizada por el gobierno, justamente convocó a la comunidad internacional para discutir sobre la crisis de nuestro país. Bueno, ha dicho el presidente de Colombia que va a volver a reunirse con opositores y con Maduro para buscar avances concretos. Ciertamente no hubo un anuncio contundente después de la cumbre, que además estuvo opacada por la deportación de Juan Guaidó, la salida forzada de territorio colombiano rumbo a los Estados Unidos. Habrá que ver en qué termina este tema. Por cierto, Juan Guaidó fue recibido en Washington por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien destacó, y esto lo tomo de monitoreamos, su valentía al enfrentar a Nicolás Maduro. En nuestro país, bueno, continúan las reacciones en torno a lo ocurrido el 1 de mayo, Día del Trabajador, producto de, bueno, la decisión del equipo que acompaña a Nicolás Maduro de mantener los salarios en el orden de $5 mensuales, con el impacto que esto tiene, al igual que las pensiones. Y nosotros vamos a continuar analizando este tema. Nos acompaña a esta hora José Marcano, quien es presidente nacional del Sindicato de Agricultura y Tierras, pero además forma parte de la coalición sindical. Le agradezco recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, licenciada. ¿Cómo está usted? Un saludo a todos los trabajadores del país. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Y le pediría un primer comentario, una reacción inicial en torno a lo ocurrido el 1 de mayo y la decisión del equipo de Nicolás Maduro de no anunciar un ajuste en el salario mínimo de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Se escucha entrecortada. Se escucha entrecortada. Le pedía, a ver si tenemos suerte, una reacción a la decisión de Nicolás Maduro de mantener el salario por debajo o en el orden de los $5 en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, no nos sorprende en lo absoluto. Em, Nosotros y varios dirigentes sindicales de base eh, han estado en las calles y por mucho tiempo exigiendo, solicitando al gobierno nacional que implemente unos salarios con poder adquisitivo. Y no solamente eso, sino que también le hemos solicitado que anule un instructivo que perjudica los beneficios de los trabajadores, tanto activos como jubilados, y ese instructivo viola la ley orgánica del trabajo. Pero hasta el momento eso no ha pasado absolutamente nada. Bueno, el día 1 de mayo, aquí en Venezuela no se celebró nada, se conmemoraba el Día Internacional del Trabajador. Seguimos con unos sueldos y salarios y pensiones a $5,20. Aquí lo que hizo fue un ajuste de los bonos
bonos que no tienen incidencia en el salario, ¿ok? No tienen incidencia, no genera prestaciones sociales. Para su bono vacacional va a ser en base a los $5. Para su aguinaldo, si seguimos con $5, es lo que va a ser la base para los aguinaldos. Los jubilados siguen con ese mismo monto. Y bueno, ajustó en sí para los activos como $19 como tal, porque ya los activos estaban cobrando $44 porque le abonaron 1.100 bolívares, que viene siendo eso, que fue el bono de guerra económica del mes de abril. Ahora él dice que el bono de guerra económica es 30, no 44, pero incrementa el ticket alimentario a $40. En sí, el ajuste fue de los bonos sin incidencia, no genera prestaciones sociales, como ya le indiqué, y bueno, es un incremento de 18.5 dólares para lo que era parte del sector público, pues, en la cual me corresponde como tal. Y para el sector privado, bueno, sí, hay un incremento del ticket alimentario, no hemos visto todavía la Gaceta, debe salir la Gaceta, que es $40, porque ellos no cobran bonos de guerra económica. Ahora, ¿cómo interpreta usted esta decisión? Ayer conversamos con otros dirigentes sindicales y textualmente decían en este espacio que tenían la impresión de que era una especie de declaración de guerra. No sé si usted comparte esa opinión. Lo escuchamos. Bueno, yo creo que el Estado, el gobierno tiene una, pues, hacia los trabajadores, le ha implementado un sistema de salario en la cual ha ido destruyendo su poder adquisitivo y hasta el momento eso es así. O sea, el gobierno nacional pareciera que tiene no voy a decir, como ellos dijeron, pues una guerra hacia los trabajadores, porque ¿cómo se entiende, cómo podemos entender que hay dirigentes sindicales, muchos, y ahora se ha incrementado más, los docentes, los salud, los ministerios, solicitando ese salario con poder adquisitivo y el gobierno salga el 1 de mayo con un ajuste de $19 a los bonos, donde el trabajador, si se ha jubilado mañana, ¿qué le van a dar? No genera, mira, desde más de 5 años el gobierno ha venido en detrimento para la clase obrera de este país. Esa es la verdad verdadera. Aquí, ¿cuáles son los avances? ¿Cuáles son los avances en materia laboral para los trabajadores jubilados y activos de este país? Ninguno, ninguno. Porque nosotros anteriormente se contaba, por ejemplo, con HCM, con esa seguridad social. Y los jubilados, la familia, los trabajadores podían ir a un centro de salud. Eso no existe ahora. Entonces, siempre hay una excusa en el sentido, bueno, sí, la guerra económica, el bloqueo, pero entonces vemos todo esa, es público y notorio de ese gran robo. ¿Y cómo se entiende esto? ¿Ah? Veía las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, que es un milagro, y se refería a otras cosas. Decía, bueno, pero es que es todo eso, en verdad hay una sola excusa. Aquí no hay entonces corrupción, aquí no hay ministro negligente, aquí no existe nada por culpa del gobierno, sino todo es una culpa de terceros. Y que lo está pagando son los trabajadores. Y por cierto, el presidente dice, hay que resistir. ¿Ah?
Entonces tenemos a ministros o a directores exigiéndole a los trabajadores, mira, sí, tú tienes que cumplir un horario de 8 a 4 de la tarde todos los días. Y bueno, le preguntamos, ¿será que dónde vive él o estas personas? Porque aquí nosotros sabemos cuál es nuestra responsabilidad en el sentido del horario, pero lo que no sabe es que los trabajadores siguen sin tener ni para pagar el pasaje, porque los tickets a 40. Creo que se quedó la imagen de José Marcano paralizada. Le voy a pedir a mi equipo que si lo podemos llamar vía telefónica para seguir conversando con él acerca del tema que nos ocupa. De hecho, se cayó la comunicación vía Zoom, pero en todo caso reaccionaba nuestro invitado a esta decisión del equipo de Nicolás Maduro de mantener el salario en orden de los $5 mensuales. Decíamos que probablemente el salario más bajo del planeta, ¿no? De Corea del Norte, lo digo con ironía y con tristeza. No tenemos noticia, pero ni siquiera en Cuba el salario mínimo es tan bajo. Parece recordar que está en el orden de los 80 o más dólares mensuales. Bueno, Tenemos salió. a José Marcano adelante. Retomamos comunicación. Ajá. Bueno, que Sí, yo creo que vamos a tener que intentar con nuestro invitado por teléfono, le comento a mi equipo. De hecho, si les parece, vamos a hacer una brevísima pausa y a regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Pretty Woman. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. Se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Bueno, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que está ocurriendo con los trabajadores en nuestro país. Nos acompaña José Marcano del Sindicato del Ministerio de Agricultura y Tierras, también forma parte de la coalición sindical. Y bueno, antes de perder comunicación, él expresaba opinión y análisis acerca
de la decisión de mantener el salario en el orden de los $5 en Venezuela, yo le trasladaría la siguiente inquietud. ¿Cuál es la hoja de ruta, tomando en consideración que, bueno, el equipo de Nicolás Maduro tomó la decisión de no escuchar el reclamo, el justo reclamo y las reivindicaciones de los trabajadores que llevan meses protestando en las calles? Lo escuchamos. Bueno, te comentaba antes de eso que ese incremento de $40 del ticket alimentario, hay que decirlo que también es súper insuficiente, porque aquí, por ejemplo, un menú te cuesta $8 diarios. El ticket alimentario, su origen es para que el trabajador pueda comer, pues, eh, eh, diariamente. Y si tú multiplicas $8 por los 20 días, entonces serían unos $160, pues, ¿me entiendes? Es totalmente insuficiente todo. Creo, una burla más para los trabajadores de Venezuela. La ruta seguimos en las calles. La ruta, el día jueves vamos a estar en la UCB. Estamos convocando a todos los gremios, sindicatos de diferentes sectores para seguir a hacer una asamblea de trabajadores y allí, bueno, implementar una agenda. Y la agenda es seguir en las calles luchando por nuestro justo derecho, así como usted lo acaba de decir acertadamente. Seguimos en las calles por nuestro justo derecho. Aquí no hay poder adquisitivo. Y el trabajador tiene que hacer muchas cosas para poder llevar para su hogar la alimentación, que es lo más importante porque uno tiene que comer, pero bueno, hay una serie de cosas que los trabajadores necesitan para su hogar. Por eso es que el artículo 91 es muy claro cuando indica que el trabajador tiene que tener un salario que satisfaga las necesidades básicas, ¿verdad? Esenciales como la salud, la educación. Los otros trabajadores tenemos que comprar para la higiene personal, para la limpieza del hogar, que tenemos que pagar los servicios, que se ha venido incrementando todos los servicios. Aquí usted va a hacer cualquier diligencia, una notaría, un registro que cobran bastante dinero. Aquí ellos sí han implementado una realidad del país con todo esto, porque aquí cuesta lo de higiene personal, lo de la limpieza, lo de los servicios, lo del condominio, ¿verdad? Los pasajes, ahí se ha ido incrementando una realidad del país, pero nosotros, a los trabajadores, no le quieren aceptar que nosotros necesitamos que nos ajusten los salarios, ¿verdad?, a la realidad del país. Y la realidad del país indica, ¿verdad?, a los expertos económicos, que la cesta alimentaria está sobre los $495, los $500, que la cesta básica está en los $1,000. Entonces nosotros nos mantienen con un salario básico de $5 o $6, ¿ok?, que no genera prestaciones, que no tenemos incidencia en nada, que nos das unos bonos, nos sigue dando bonos sin incidencia, que al final de paso no satisface las necesidades básicas y alimentarias del trabajador, porque aquí nadie me puede decir que $40 de ticket me va a satisfacer las necesidades alimenticias. Eso es mentira. ¿Ok? Y tampoco me van a decir que el bono de guerra económica de $30 me va a satisfacer también las necesidades. No llena las expectativas, no va a seguir llenando las expectativas mientras que no escuchen a las bases sindicales, que no escuchen a los trabajadores que le está diciendo que queremos un salario que satisfaga las necesidades básicas del trabajador y su núcleo familiar. Aquí los jubilados, los pensionados, ¿cómo hacen para su medicina? ¿Cómo? O sea, ellos, de verdad que es triste. Es una realidad. Es triste verlos a ellos, los pensionados, los jubilados, que no pueden acceder a nada. Es lamentable todo lo que está pasando
con esa nueva forma ahora de llevar el sistema de salario, de remuneraciones de los trabajadores, con esa implementación que están haciendo sobre instructivos, sobre las resoluciones 27 del Ministerio del Trabajo, sobre un salario de $5. ¿Cómo nosotros nos vamos a seguir luchando? ¿Cómo nosotros nos vamos a seguir en las calles exigiendo nuestro justo derecho? Yo le preguntaba a nuestros invitados ayer acerca de la OIT, en su opinión, ¿qué ha hecho la Organización Internacional de Trabajo que, bueno, el último año ha visitado en 3 oportunidades nuestro país? Lo escuchamos. La OIT, bueno, hay un representante aquí, pero yo creo que ya las centrales sindicales, bueno, respetamos su decisión, estas centrales que están sentadas al diálogo, nosotros no nos negamos a ningún diálogo, nosotros queremos es un diálogo efectivo con resultados. Nosotros, CODESA, UNITE, no puede decir y no puede firmar nada con el gobierno diciendo que hay acuerdos, que hay avance en esos 3 convenios internacionales. Es falso, es demostrado. O sea, ¿cómo le demostramos, cómo nos dicen a nosotros que nosotros nos equivocamos cuando no firmamos que aquí en Venezuela habían avances? No nos equivocamos. Hasta el día de ayer, hasta el día 1 de mayo, ¿hay avance en Venezuela sobre materia laboral? No. ¿Han liberado a nuestros compañeros dirigentes sindicales? No. Todavía está Emilio Negrín, que participó en el mes de abril, un año ya, está preso, que participó con la OIT. ¿Han liberado a esos compañeros? No lo han liberado. ¿A quién han anulado el instructivo de la ONAPRE? No. Que son los convenios 26, que es la escogencia de salario. ¿Cuál salario? El convenio 87, que es libertades sindicales. Bueno, el 1 de mayo no va a pasar de la escuela experimental en la Plaza Morero y era hasta Parque Carabobo, 2 cuadras más, y colocaron una barrera de policía. Entonces, yo quisiera decirle a estos compañeros de las centrales que ya no estén firmando ningún acuerdo y que le dé esa deliberancia al ministro de Trabajo cuando se presente en estos días, cuando hay la conferencia internacional de trabajo, que diga que aquí en Venezuela hay avance, porque la representación de los trabajadores, en la cual nos representan, ¿verdad? Porque aquí nosotros nos representamos a todos los trabajadores, aquí hay varios movimientos sindicales y gremiales que están en la calle, que no son confederados, ¿verdad? Que no pertenecen a ninguna central, y no puede decir ellos que son los representantes de los trabajadores, que siga diciendo que en Venezuela hay avance en materia laboral. Eso tienen que, de una vez por todas, han salido con declaraciones muy buenas, efectivas, pero tienen que también decir ya que, bueno, que en Venezuela no hay avance. Estas centrales tienen que ya decir de una vez por todas y no seguir firmando ningún acuerdo que aquí en Venezuela hay avance en esos 3 convenios internacionales. José Marcano, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, dirigente sindical del Ministerio de Agricultura y Tierra, pero además también por parte de la coalición sindical, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy. Tiene que ver con el telón de fondo de la crisis y tiene que ver con la decisión de Nicolás Maduro, del equipo que lo acompaña, de mantener el salario mínimo en Venezuela por el orden de los $5 mensuales. Gracias. Vamos a la pausa. Regreso, venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Saludo a nuestro siguiente invitado y le agradezco infinitamente recibir nuestra comunicación, como siempre. Es un gusto conversar con él, el profesor Carlos Yáñez, economista, profesor de la Universidad de Carabobo. Gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Estoy aquí en el estado Lara, por eso la comunicación a través del teléfono. Pues un gusto y le agradezco hacer este esfuerzo y estos minutos, compartir con nosotros para abordar el tema que nos ocupa. Y le pediría un primer comentario, profesor, su reacción a esta decisión del equipo de Maduro de mantener el salario mínimo por el orden de los $5 a pesar de estos bonos que aprobó, que anunció el 1 de mayo. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, sabes que no me extrañó en lo absoluto que no hubiese aumento salarial. De hecho, invito a la radioaudiencia a revisar la columna del día
lunes 1 de mayo, obviamente que le escribí días antes, en donde escribía que lo más probable era que no existiera un anuncio y si se daba algo, iba a estar entre el orden de los 40 a los $50. Nicolás Maduro y su equipo económico nos sorprenden con estas modificaciones a la bonificación de alimentación por un orden de $40, 1.000 bolívares, y hacen uso del valor relativo de un ajuste de 2.122%. Pero lo que no le explican al colectivo es que esa bonificación no forma parte del cálculo salarial. Es decir, el bono de alimentación no tiene incidencias en prestaciones sociales ni incidencias en los pasivos laborales de vacaciones, bono de fin de año y antigüedad. Por otra parte, se anunció un bono de la guerra el mismo 1 de mayo por el orden de los $20. Un bono que, si nosotros lo analizamos, se traslada o se transmite a través de una plataforma que es absolutamente irregular, que es absolutamente discontinua, como la plataforma de La Patria, y que obviamente obedece a aquellos funcionarios que están carnetizados. La mayoría de los funcionarios de la administración pública hemos tenido forzosamente que pasar al mecanismo del sistema de La Patria, pero ese bono de $20 que fue anunciado el día 1 de mayo y en la madrugada, las primeras horas del 2 de mayo, el bono subió en $10 más para ubicarse en $30. Si lo comparamos con el último abono que se dio del bono, que fue de algo así como $1.200, estaríamos hablando de un monto de $44 mensuales, es decir, que el bono disminuyó de $44 a $30. El bono de la guerra tampoco forma parte de la incidencia salarial. Y el culmen en términos de la absoluta ausencia de planificación por parte del equipo económico es que el ministro del Trabajo, en el caso de la neolengua del régimen, es el ministro del Poder Popular para las Relaciones Laborales en la República, el señor Torrealba, manifestó en una tabla en Venezolana de Televisión que iban a existir, de hecho, un aumento de 40% en la bonificación de alimentación, de $40 en la bonificación del bono de alimentación, de $30 en la bonificación del bono de la guerra económica, y los pensionados y jubilados del Instituto Venezolano de Seguros Sociales recibirían $20, y los pensionados de la administración pública $49. Volvemos de nuevo, es un bono que embrida desigualdad, es un bono que no produce equidad, es un bono que no garantiza el acceso a los recursos, y es un bono que define al régimen como un régimen edadista. El edadismo es el desprecio por la edad de las personas. ¿Cómo es posible que las capas más vulnerables, menos favorecidas de la sociedad, reciban un monto inferior a un bono que no forma parte del salario frente a una emergencia humanitaria de carácter complejo, María Alejandra, en donde la canasta alimentaria y la canasta básica se ubica en $1.400 y la canasta alimentaria sobrepasa los $400? Amén de esto, Nicolás Maduro anunció que el bono iba a ser, primero lo indicó anclado al dólar y luego corrigió el término de anclado al dólar por indexado al dólar. Si el bono está anclado al dólar, significa que estos $40 se deben de corregir por poder de paridad cambiaria cada vez que
el tipo de cambio aumente, debería de aumentar la cantidad de bolívares percibidos. Pero entendiendo la lógica de lo que ellos comprenden por indexación, estoy más que seguro que ese bono de $40 fue calculado a 25 bolívares por dólar, 25,61 bolívares por dólar, que era el tipo de cambio vigente al momento del anuncio, y que su monto dependerá del comportamiento del tipo de cambio. En líneas generales, cuando el tipo de cambio se incremente, pues obviamente el valor o el monto nominal y real de este bono disminuirá, con lo cual disminuirá el salario. En Venezuela, lo importante a destacar es que el salario mínimo no se ajustó. Seguimos percibiendo 130 bolívares mensuales de salario, 5,1 dólares, y ellos lo manifiestan sin escrúpulo alguno en las tablas que presentaron el día de ayer en Venezolana de Televisión. Entonces, ¿cómo es posible que 24 horas después de un anuncio el presidente de la República manifieste que $20 es muy poquito y que $30 sí es suficiente? Esto obedece a un estudio tripartito en donde participe la Federación de Industria, Fedecámaras, el sector público y los sindicatos, ¿no? Esto obedece evidentemente a una actuación unilateral del régimen frente a el anuncio del aumento salarial. Y un aspecto grave, y para terminar la idea, es que la imposibilidad anunciada por Nicolás Maduro para ajustar el bono radica en las supuestas sanciones, el enemigo externo, y radica también en un segundo componente reconocido por el presidente de la República y de altísima gravedad, en donde él indicaba que los estallidos de corrupción o los escándalos de corrupción de su gobierno son los responsables de la insuficiencia presupuestaria. Insisto, uno se pregunta, ¿en qué cabeza cabe que el administrador de la Hacienda Pública Nacional, porque eso es el presidente de la República, reconozca que en su gobierno hay casos de corrupción que imposibilitan ajustar el salario a unos trabajadores que viven en una emergencia humanitaria compleja? Es decir, que en líneas generales, y para concluir la idea, se nos pidió a la masa trabajadora venezolana tener paciencia porque hay casos de corrupción. Eso es en serio el razonamiento del administrador de la Hacienda Pública Nacional. O sea, ustedes tengan paciencia, confíen en nosotros y soporten que nosotros vamos a revertir los casos de corrupción. Por favor, hay un límite entre el escrúpulo y la burla, y yo pienso que el 1 de mayo fuimos burlados como trabajadores en Venezuela. Te escucho, María Alejandra. Ahora, ¿cuál es la lógica, profesor? Evidentemente estamos en el plano retórico, pero ¿cuál es la lógica de anunciar un incremento de unos bonos que no tienen incidencia en el salario y luego argumentar que no hay dinero para discutir un incremento del sueldo real de los trabajadores en el país? Lo escuchamos. Me hace una pregunta que es la que me trae al Estado Lara, para dar unas clases justamente de análisis del discurso y de razonamiento del discurso. ¿Cuál es la lógica? ¿Qué motiva a ese razonamiento? Motiva a decir algo, motivaba a Nicolás Maduro a decir algo. Nicolás Maduro sabe que se incrementa el salario y que en el salario reside la libertad del trabajador. El salario es mucho más que la remuneración del factor de producción del trabajo. El salario embrida en sí mismo capacidades y libertades. Y una sociedad, como lo ha demostrado, como lo ha probado Nicolás Maduro, que desde el 2017 subsistió con un salario de $2, porque fue en 2022, en abril de 2022, cuando se nos ajustó el salario a $30, es una sociedad que está dominada. ¿Qué ocurrió y qué lección aprendió el régimen
de Nicolás Maduro, que es un régimen para el mal, no es un régimen malo. Aprendió que como no hacen presupuesto porque desconocen la institucionalidad del presupuesto y todo lo van resolviendo de la vía o por la vía de la improvisación, que en el 2022, cuando ajustó el salario a $30, se le olvidó ajustar las incidencias salariales. Y en agosto del 2022, frente a la necesidad de pagar las vacaciones al personal docente y al personal dependiente de la administración pública, con procesos de vacaciones individuales, el país entró en un proceso de distorsión cambiaria que se conoció como el agosto negro, y fue el despertar de aquel mantra de que Venezuela se había resuelto. En Venezuela no se ha resuelto nada. La lógica de Nicolás Maduro de aumentar solamente bonos es la lógica de destruir el salario. Nicolás Maduro es el gran enemigo, y el régimen de Nicolás Maduro es el gran enemigo del trabajo y del salario. Porque cuando usted bonifica el salario, usted destruye de facto el salario. El salario no se puede bonificar. Yo ayer veía la tabla de Venezolana de Televisión, en donde el bono de alimentación representa el 82% del salario. Decía, Dios mío bendito, o sea, nosotros volvimos a condiciones de indecencia salarial, en donde se va a trabajar para recibir una remuneración para comer. Es decir, los venezolanos no tenemos otra posibilidad de progresividad social asociada al trabajo como que no sea la de comer. Y trabajar y educarse son dos actos constitucionalmente referidos en nuestra Carta Magna como de altísima propensión hacia la progresividad humana y hacia la progresividad de la libertad. Por ende, en mi artículo, en la columna del Carabobeño, yo hablaba de destrucción, la titulé de la destrucción salarial a la pérdida de la libertad. Los venezolanos no tenemos libertad, los venezolanos tenemos cercenadas las capacidades de creación para el desarrollo, porque sencillamente somos una sociedad desmonetizada y dessalarizada. La lógica de subir el salario es una lógica de subir el salario a través de los bonos, es una lógica perversa que imposibilite que estos bonos formen parte de las incidencias salariales como vacaciones, bonos de fin de año, antigüedad y prestaciones sociales, que son lo que le permitían al trabajador en otros momentos ahorrar, en otros momentos tener acceso a bienes y servicios y poder consumir de manera eficiente y de manera oportuna y de manera no, digamos que normal, por decirlo así, tener acceso a un conjunto de bienes y servicios que no eran de recurrente uso y que uno esperaba las vacaciones o el bono de fin de año para pintar la casa, para remodelar la residencia de habitación, para pagar los estudios, para ir de viaje, eso cuenta la leyenda, para pagar un vehículo nuevo, para poder completar y dar la cuota inicial de una vivienda. Todo eso cuenta la leyenda que existía en Venezuela. Una leyenda que destruyó el chavismo cuando llegó al poder y que terminó de destruir Nicolás Maduro, quien se autodefine como un presidente obrero. Entonces vaya antinomia. Imagínense ustedes un presidente obrero que destruye el salario, un presidente obrero que desconoce el salario y un presidente obrero que está a espaldas del salario. Cualquier funcionario de la administración pública en Venezuela y de la administración privada que decida retirarse del trabajo, estas bonificaciones no formarían parte del cálculo de sus prestaciones sociales. Entonces lo que se hizo el día de ayer, el día 1 de mayo, fue una gran mascarada, un gran show, un gran espectáculo. Eso lo llama Jacques Baudrillard, la transparencia del mal.
la dilución de lo ontológico, de lo óntico, haciendo retórica. Lo ontológico y lo óntico es lo relativo al ser. El gobierno de Nicolás Maduro, el régimen de Nicolás Maduro, es un régimen que desconoce, es connaturalmente extraño al ser humano, es connaturalmente extraño a las preocupaciones del ser humano, y solamente le preocupa lo que decía una de sus representantes, la asambleísta Iris Varela, devolver al país envuelto en cenizas, devolver al país destruido, como de hecho han destruido al país. Esto es un país sin servicios públicos, esto es un país sin educación, esto es un país sin salud, esto es un país sin empleo decente, de acuerdo a los aspectos que indica la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, y Juan Somavía, quien es autor de un libro que se llama Condiciones Decentes para la Prestación del Trabajo. Y esto es un país que tendría que responderle, si el mundo tuviera la crisis venezolana en primacía, a la Organización Internacional de Trabajo, ¿cómo es que luego de que vino esa delegación al estado de Nueva Esparta para buscar un consenso del trabajo, en Venezuela no se aumentó el salario y vivimos bajo una inflación de 500 puntos porcentuales, de acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas, porque Banco Central de Venezuela sencillamente no da las cifras y no hay ninguna sanción para los miembros del Banco Central de Venezuela? Entonces, ¿qué vivimos el 1 de mayo? La demostración clara del altísimo nivel de indolencia que tiene el régimen de Nicolás Maduro frente a la crisis humanitaria de carácter complejo que atraviesan los venezolanos y que atravesamos todos los que trabajamos en la administración, bien sea pública o bien sea privada, porque los prestadores de servicios de la administración privada tendrán que ajustar ese bono de alimentación que en muchos casos se estaba dando por un monto inferior a los 1.000 bolívares. Escucho. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme al impacto que esto va a tener en la economía y las perspectivas en el corto y mediano plazo. Profesor, al regreso le doy la palabra para contestarle. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, conversando con el profesor Carlos Yáñez, economista, acerca del anuncio o la decisión, mejor dicho, del equipo de Nicolás Maduro de mantener el salario mínimo por el orden de los $5 en nuestro país y, bueno, compensarlo con unos bonos que no tienen incidencia real en el cálculo de las prestaciones, tampoco en las pensiones. Nos acompaña el profesor Carlos Yáñez. Yo le dejo un inquieto antes de hacer la pausa, las perspectivas en el corto y mediano plazo y la incidencia que esto va a tener en la economía. Profesor, lo escuchamos. Bueno, obviamente este anuncio, esta decisión unilateral tendrá una incidencia directa en la economía, fundamentalmente el efecto sobre el tipo de cambio. Cuando el tipo de cambio aumente, esos bonos van a disminuir porque están afectados por paridad cambiaria, aunque este señor indicó primero que estaban indexados y luego que estaban anclados. Yo quiero aclarar que cuando él anuncia o indica que el bono está indexado, debería entonces de ajustar el salario con el cálculo de la inflación. Yo pregunto, pero ¿con cuál cálculo de la inflación? ¿Con el del OBF, el de Ecoanalítica? No, tiene que ser con el cálculo del Banco Central de Venezuela. Y Banco Central de Venezuela no publica inflación desde el mes de octubre. Entonces, bueno, tendrá desde luego una incidencia inflacionaria en la República. Inicialmente habrá una falsa ilusión monetaria. Esa falsa ilusión monetaria se va a traducir en el consumo y ese incremento mínimo en el consumo tendrá incidencia directa en la inflación porque no se han resuelto las variables de fondo. Venezuela no tiene producción, Venezuela no tiene producción petrolera, Venezuela no tiene una fuente de ingresos claros. Venezuela está afectada por un problema de corrupción inmenso, María Alejandra. En Venezuela se han extraviado o malversado 458.000 millones de dólares. Yo quiero que la radioaudiencia entienda que eso es el gasto público consolidado de un país enorme como México, que es el segundo país más grande del subcontinente latinoamericano. Entonces, cuando hay esos niveles de corrupción, cuando el propio administrador de la hacienda pública dice hay corrupción en mi gobierno y eso me imposibilita para dar el aumento salarial, pero ustedes tengan paciencia, desde luego se fractura un elemento fundamental en la economía que es la confianza. Y eso no lo digo yo, eso lo establece Douglas North. La confianza es un elemento fundamental en la economía. En Venezuela está fracturado el contrato social. En Venezuela está fracturada la confianza. En Venezuela está fracturada la credibilidad del gobierno. Entonces, esto es un gobierno sin credibilidad. Un gobierno que puede hacer cualquier cosa, como la hizo el 1 de mayo, y anunciarnos cualquier cosa, como lo hizo el 1 de mayo, y la incidencia inicial es que esta crisis se va a seguir manteniendo, una crisis en servicios públicos que es insoportable. No sé en la ciudad de Caracas, pero tengo un día y medio en el estado Lara y he vivido 8 apagones, y esto es consecuencia directa, evidente, de la falta de inversión. No hay gasolina para transportarse en un país petrolero, es decir, Nicolás Maduro y su régimen le han cambiado la vocación económica a un país entero. Han destruido la geografía económica de Venezuela. Venezuela, de ser un país productor de petróleo, pasó a ser un país petrolero. Venezuela es el país que tiene la mayor inflación del planeta. Superamos a Turquía y a Líbano. Volvimos a entrar en un proceso de hiperinflación, porque al tener 500 puntos de hiperinflación, de acuerdo a los estudios de Carmen Reinhardt y de Kenneth Rogoff, Venezuela sigue estando en hiperinflación. Entonces, ¿de cuál recuperación? Y volvemos de nuevo desde el punto de vista de la retórica del chavismo a endilgarle la culpa a las sanciones y ahora a la corrupción. Y es que la corrupción la han generado los propios funcionarios que ha colocado el gobierno de Nicolás Maduro, que en un show
en un espectáculo bochornoso con unas bragas anaranjadas, han sido sometidos al escarnio y a la aplicación de una justicia que no es igual para todos, porque los grandes responsables de esto siguen libres. Yo pregunto, ¿dónde está el ministro de Petróleo, Tarek El Aizami? ¿Dónde está la responsabilidad del Contralor General de la República, que no hizo su trabajo a los fines y medios de garantizar la probidad en la administración pública? Los impuestos que se cobran en este país, impuestos sobre la renta, impuestos al valor agregado, impuestos a las grandes transacciones financieras por cualquier pago ejecutado en dólares, fueron insuficientes para el pago o para un ajuste decente del salario mínimo. Venezuela no tiene comparación en términos salariales con sus vecinos. En Colombia se ganan $300. En Venezuela, sumando de manera caprichosa el bono de la guerra económica y el bono de alimentación, más el salario, no se superan los $80 frente, repito, a una canasta alimentaria básica de más de $450 y frente a una canasta básica que incorpora educación, salud, recreación, equipamiento del hogar de $1.400. Entonces, ¿qué hicimos el día de ayer? El día 1 de mayo, absolutamente nada. Y a un día del aumento salarial, la confusión era inmensa. La primera confusión, en la mañana Nicolás Maduro le subió $10 al bono de la guerra. Y en la tarde, el ministro del Trabajo contradecía a Nicolás Maduro diciendo que había una bonificación para los jubilados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de $20 y una bonificación para los jubilados de la administración pública de $49. Entonces, bienvenida a la desigualdad, pues los funcionarios activos perciben $70, los funcionarios jubilados perciben $49 y los pensionados del Instituto Venezolano de Seguro Social $20. O sea, las capas menos favorecidas perciben menos. ¿En dónde está la justicia social de este régimen? ¿En dónde está el socialismo? Yo siempre he manifestado que el socialismo es y así lo planteaba un filósofo francés. El socialismo es un viejo que finge ser joven y que tiene presos a su hermana, que es la libertad, y desprecia a su madre, que es la democracia. Esa es la definición fundamental del socialismo. Profesor, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Se nos ha agotado el tiempo, nos pasamos un poquito, nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.